Buenas tardes, buenas noches a todos. Saludos fraternales a aquellos que nos acompañan en las actividades del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras. Como anunciado, vamos tratar hoy de la disciplina del pensamiento y la reforma del carácter. La forma como pensamos está directamente relacionada con el carácter que tenemos. El pensamiento revela lo que somos nosotros. Y tenemos el privilegio, la suerte, o digamos así, Dios supo lo que hizo, ¿no? O lo que hace. Porque en nuestro nivel evolutivo tenemos la ventaja de que otros encarnados no saben lo que pensamos nosotros, ¿no? Y entonces nos sentimos así un tanto cuanto liberados, ¿no? Para pensar lo que deseamos. Y a veces estamos delante de alguien pensando cosas que jamás diríamos para la persona, ¿no? Pero en mundos superiores, todo está aparente. Los espíritus ahí se comunican por los propios pensamientos, ¿no? Y probablemente nosotros, en este nivel evolutivo en que estamos, si estamos o vamos a un mundo de estos superiores, nosotros nos sentiríamos avergonzados, ¿no? De hecho, con vergüenza. Pero nosotros nos olvidamos de una cosa, del diario vivir. Pablo dijo que estamos envueltos en una nube de testimonios. O sea, pueden ver, saber lo que nosotros pensamos, aquí mismo, en el mundo en donde estamos viviendo ahora, ¿no? Pero esto lo consideramos algo como nos habituamos, ¿no? Con la posibilidad, cuando estudiamos el asunto, una buena parte de la humanidad no considera que los espíritus están todo el tiempo acompañándonos, ¿no? Pero hay un desafío muy grande para nosotros, porque tenemos que salir de esta condición en que nos encontramos, ¿no? Necesitamos evolucionar en el campo de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿no? Y, y este cambio en el terreno de los pensamientos tiene una influencia muy acentuada en nuestro carácter, en aquello que nosotros somos en la esencia, ¿no? Así que para evolucionar y ya no sentir más vergüenza de lo que pensamos, y para tener condiciones de acceder incluso a mundos superiores, necesitamos aprender a disciplinar nuestros pensamientos y con esto hacer la reforma de nuestro carácter. El pensamiento es creador todo el tiempo, en el sentido positivo o negativo. El pensamiento es creador, ¿no? Y por cuenta de esto demanda, exige disciplina, porque si no está creando cosas positivas, estará creando cosas negativas. Es muy difícil estar neutral, ¿no? O está en una situación o está en otra. Así que el pensamiento actúa en el entorno, actúa. Nosotros pensamos y nuestro pensamiento de alguna manera influencia la psicosis del ambiente en donde estamos nosotros, ¿no? Y, y entonces, ¿qué ocurre? Ocurren las influencias para el bien o para el mal conforme los tipos de pensamiento que nosotros emitimos. Y esas influencias alcanzan a las personas con quienes vivimos o las personas en quienes pensamos. Y nuestros pensamientos, como son creadores, ellos están generando, ¿no? Una psicosfera personal que llevamos para donde vamos. Los que puedan ver, y hay medios que tienen condiciones para eso, los espíritus en el mundo espiritual normalmente ven también, al mirar esa psicosfera que tenemos en nuestro entorno, saben cuál es nuestro carácter, lo que somos, ¿no? Así que el pensamiento actúa en nosotros. Primero actúa en nosotros, para después causar esta influencia alrededor, ¿no?
interviene con nuestros sentimientos, con aquello que nosotros producimos, ¿no? Nuestras actitudes, las palabras y mismo las acciones. Ellas son resultado de aquello que nosotros pensamos. Es fundamental, ¿no? Dentro de este proceso del ser, del vivir. Así que el pensamiento construye el edificio, grandioso o miserable, de la vida presente y de la vida futura. Podemos decir que somos lo que pensamos, pero también recibimos conforme pensamos, porque el pensamiento establece vinculaciones. Hay una ley de sintonía. Conforme lo que emitimos, sintonizamos con aquellos que también emiten cosas similares. Es como si emitiéramos ondas, olas, y ellas se encuentran, se interpenetran, y naturalmente hay ahí un intercambio de estas vibraciones mentales. Es el pensamiento que modela el alma y también el perispíritu. El pensamiento trabaja en el campo de las formas, de las imágenes, de las producciones que nosotros concretamos en nuestra vida, ¿no? Y atrae elementos similares y expulsa de manera prácticamente automática elementos que no son afines con ellos. Así que nuestra naturaleza varía conforme el tenor de nuestros pensamientos. Es una verdadera potencia del alma el pensamiento. Pero está íntimamente cinchado con otra potencia del alma, que son los sentimientos, o es el sentimiento. Y si nosotros nos recordamos que Jesús dijo que la boca habla de lo que está lleno el corazón simboliza el sentimiento, nosotros vamos a percibir que necesitamos trabajar pensamientos y sentimientos. Porque es como si una vía de mano dupla. Lo que pensamos interviene con lo que sentimos y lo que sentimos interviene con lo que nosotros pensamos. Y como pensar es emitir vibraciones, nosotros estamos todo el tiempo emitiendo estas vibraciones y recibiendo vibraciones de otros. A veces de forma automática, inconsciente, sin darnos cuenta de que esto está ocurriendo, ¿no? Ahí es muy importante el estudio del pensamiento. Comprender cómo funciona, cuáles son sus poderes, cuál es su capacidad de acción, cuál es la acción que ejerce. Necesitamos pensar en esto, examinar eso, leer más al respecto. El pensamiento es causa inicial de la elevación o del rebajamiento de la criatura. Es de ahí, de lo que piensa uno, es que van a aparecer entonces aquello que efectivamente él es, aquel que él produce, aquel que realiza. Así que por el pensamiento uno se puede elevar o se puede rebajar. El pensamiento prepara las descubiertas de la ciencia, las maravillas del arte. Nosotros estamos basando nuestra charla en un libro que voy a recomendar, y os pido que apuntéis, por favor, aquellos que están atentos, ¿no? Es de León Denis, El problema del ser, destino y del dolor. Él tiene ahí un capítulo que trata la disciplina del pensamiento y la reforma del carácter. Es de ahí que nosotros sacamos, ¿no?, la mayor parte de que estamos examinando con vosotros hoy. Y también el libro Pensamiento y Vida del Espíritu Emmanuel, por la psicografía de Chico Xavier, en la lección llamada Voluntad.
outra potência del alma, que Leon Denis examina, ¿no? Com muita propriedade. Conocer Leon Denis é um privilégio, ¿eh? Leer Leon Denis é um privilégio. Eu diria, inadiável. Não se pode posponer conhecer Leon Denis. Aqueles que não han leído todavia, les recomendo. Podéis empezar por Después de la Muerte e aí ir para os demais livros dele. É magnífico, não? De esta forma, dentro de esta análise que estamos aqui fazendo, não é muito importante, então, nós entender como funciona o pensamento e quais são seus poderes, suas ações, como hemos dicho, não? Assim que o pensamento, como hemos dicho, prepara as descobertas da ciência, as maravilhas do arte, pero também o pensamento elabora as misérias e as vergüenzas da humanidade. O pensamento, o malhechor, planifica suas ações. É por el pensamento que ele se pone em ação para perjudicar al semejante. É por el pensamento que os seres humanos criamos ou destruímos instituições, impérios, também os caracteres, as consciências. Assim que o pensamento é muito poderoso, muito mais do que muitas vezes nós nos damos conta. De hecho, Leon Denis nos disse que o pensamento hace el hombre, porque le moldea el carácter, hace lo que el ser es. El espiritualismo experimental, más propiamente el espiritismo, permite captar, comprender la fuerza de proyección del pensamiento. Permite examinar el asunto y entender, ¿no?, esta potencia. El pensamiento es el principio de la comunión universal. Aquellos que se afinan, sintonizan unos con otros y forman civilizaciones. Los pueblos son formados con base en esta afinidad de pensamientos. Es muy interesante, de cuando en cuando algunas personas quieren salir de su país, ¿no?, para estar en otro, para vivir en otra comunidad, en otra sociedad, porque ya no se siente a gusto, no se adapta, ¿no?, con la forma como aquel país conduce las cosas y tal. O sea, perdió la sintonía vibracional porque está pensando distinto de lo que está pensando la mayoría de aquellos que ahí están. Y si observamos, políticos en todos los tiempos, ¿no?, han intentado manipular la forma de pensar de las personas. Es por esto que aquellos que quieren dominar atacan por la educación, los medios de comunicación, porque van trabajando el pensamiento de las criaturas y moldeando su forma de pensar, para que crean en cosas que muchas veces son mentiras, no son verdades, pero que la persona se va acostumbrando con aquello que le llega, y se va adaptando, y al final pasa a actuar como un docente útil, que defiende ideas ajenas, que no son buenas para él ni para nadie, pero que favorecen ciertas ideas de algunas personas. Entonces, al mismo tiempo, ¿no?, que el pensamiento es el principio de la comunión universal, él facilita o perjudica las relaciones, a depender de lo que piensa uno. Además de eso, ¿no?, también facilita o perjudica el fenómeno espírita, de la comunicación de los espíritus con nosotros. Hay algunas experiencias registradas de que, por ejemplo, estaban ahí en una sala varias personas y se estaba con la acción mediúnica de un medium
produciendo efectos de luz. Aparecían globos de distintos tamaños, luminosos en el ambiente. Y de repente se paró todo. El fenómeno fue disminuyendo, se acabó. Había entrado una persona que no creía que aquello era posible. Una persona en medio de una cantidad de personas dificultó la continuación. Cuando esta persona salió, los fenómenos empezaron a ganar fuerza otra vez, volvieron a ocurrir como estaba ocurriendo antes. Así que el pensamiento es muy poderoso, ¿no? Ahí alguien podrá decir, entonces es porque se cree que las cosas ocurren. Entonces es el pensamiento que crea estos fenómenos. Es lógico que sí. ¿Cómo que no? Pero el pensamiento de encarnados y desencarnados. Es por el pensamiento que los espíritus producen los fenómenos, ¿no? Así que el pensamiento emite fuerza, energía. Y esta energía puede influenciar a distancia por un fenómeno que es llamado de telepatía, donde o por el cual las personas pueden transmitir su pensamiento y ser captada por otras. En la mayor parte de las veces esto ocurre de forma inconsciente, pero con la evolución, con el crecimiento, esto se va a dar cada vez más, con más frecuencia, con más amplitud, con más fuerza. ¿Está bien? Bueno, Leon Denis dice que el pensamiento es el medio utilizado por las humanidades del espacio, acciones siderales. Espíritus en un nivel superior al nuestro no necesitan instrumentos de comunicación como nosotros utilizamos. Ellos simplemente transmiten pensamientos. No sé si os vais a acordar, quien ha leído, quien no ha leído, recomendamos que lean la obra de André Luiz, La vida en el mundo espiritual, que él después de haber en nuestro hogar, empezó a trabajar y naturalmente a frecuentar ahí estudios y a ver lo que los demás hacían, a aprender con otros, ¿no? Y él aprendió a, sin utilizar ningún instrumento, no es que no tenían, ellos tienen instrumentos. En los tiempos en que André Luiz escribía Nuestro Hogar y los demás libros, él ya se refería a ciertos aparatos individuales de comunicación. ¿Y qué son estos aparatos? Sino los móviles que tenemos hoy. Pero él describe que él aprendió a comunicarse con Narcisa por el pensamiento. Es un aprendizaje. Nosotros podemos, la materia impone una barrera bastante impresionante, muy amplia, ¿no? Muy profunda, digamos así. Pero algunas personas logran superar esta barrera. Y con alguna dificultad en la mente, pero logran superar en ciertos grados, ¿no? Y en el mundo espiritual, sin la barrera del cuerpo físico, entonces esta comunicación, pensamiento a pensamiento, a mente, podemos decir así, ella ocurre con más facilidad. Aunque no son todos los espíritus que lo logran. Y no somos todos nosotros que vamos a desencarnar. El mundo espiritual ya no necesita más hablar porque va a comunicar con el pensamiento. No es así también, ¿no? Porque es un aprendizaje. Es algo que se aprende. Y por esto estamos tratando de la disciplina del pensamiento aquí. Porque cuanto más nosotros ejercitamos disciplinar el pensamiento, más nosotros lograremos producir efectos saludables, transmitir el pensamiento de manera constructiva, irradiar positivamente, y cuando llegar al mundo espiritual estaremos con mejores condiciones de luego darnos cuenta de que podemos comunicarnos pensamientos con una buena parte de los espíritus, ¿no? Muy bien. El mundo visible o invisible, él es comandado soberanamente por el pensamiento. Esto es muy interesante de considerar porque la Tierra, nuestro planeta,
es una formación cósmica que está apoyada en el pensamiento de Cristo. Jesús es el gobernador del planeta. Y Jesús sostiene este globo por el poder de su pensamiento, lateralmente secundado por otros. Porque Jesús es un co-creador en plan mayor y coopera con Dios nuestro Padre en esta formación y conducción de nuestro planeta. Esto puede parecer para algunos ciencia ficción, pero no se trata de eso, no es nada de ciencia ficción. Estamos hablando de una realidad de la cual nosotros nos aproximamos cada vez más y llegaremos ahí. Las vibraciones de los pensamientos y de las palabras. Decimos que la palabra construye porque es la expresión del pensamiento, ¿no? O destruye, depende de cómo es utilizado. Entonces, la atracción y repulsión de las influencias es hecha por estas vibraciones de los pensamientos. Si nosotros sintonizamos en un padrón elevado de construcción, de bien, cuando llegan vibraciones de pensamientos ajenos que son destructivos, negativos, de incomprensión, de persecución, de guerra, de incomprensión, es como si hubiera un escudo, una barrera, una protección. Este pensamiento que está vibrando en otro nivel no logra adentrar el pensamiento elevado. Es por esto que decimos que el mal se circunscribe a sí mismo. El mal está circunscrito a sí mismo. No puede salir del circuito que él mismo crea. Pero el bien es una potencia infinita. Por esto, como el pensamiento es el instrumento de manifestación del mal o del bien, cuando el pensamiento está sintonizado con el mal, está circunscrito a su círculo. Pero el pensamiento que vibra en el bien tiene fuerza ilimitada. No es contingenciado. Porque el bien puede penetrar todo. El destino nuestro se elabora, se dibuja por nuestros pensamientos. Entonces el diamante, que es nuestra alma, nuestro espíritu inmortal, se depura o se ofusca, brilla o pierde brillo conforme los que emitimos. Es por esto que la meditación en asuntos elevados es muy importante. Es por esto que la meditación en torno a la sabiduría es fundamental. En torno al deber, el deber de la criatura para consigo misma, para con el prójimo, para con Dios. Meditar sobre esto auxilia a disciplinar el pensamiento. Y además, también nos lleva a comprender el porqué del sacrificio. ¿Está bien? Y entender que el sacrificio ilumina a uno. Bueno, la oración es muy importante para nosotros la oración, porque es una manera de elevar vibraciones, de efectivamente poner nuestros pensamientos en contacto con planos superiores y establecer la comunión con los espíritus superiores o con los planos superiores de la vida. El contrario genera sombras. Cuando pensamos cosas negativas, cuando no oramos, entonces
generamos sombras en torno nuestro. Y podemos afirmar con toda tranquilidad que nosotros somos aquello que pensamos. Los pensamientos nos caracterizan, o sea, forman nuestro carácter. Por esto, fundamental trabajar la cuestión del control del pensamiento. Raros saben vivir de sus propios pensamientos, son raros los que logran eso. Hay una especie de inconsciencia generalizada. Juana de Ángeles examina a la luz de la psicología el asunto y dice que la criatura que vive para atender solamente las cuestiones del campo material vive la conciencia de sueño. Que la conciencia despierta es aquella que se interesa por los aspectos espirituales, trascendentales de la vida, que van más allá del campo de la materia. Cuando deja de ser inconsciencia o inconsciente para hacerse consciente de su propia realidad. Si controlamos los pensamientos, llevaremos entonces el control de nuestras acciones. Y tendremos por los pensamientos una influencia muy positiva en los sentimientos. Y el pensamiento disciplinado también recibe influencias positivas de los sentimientos. Y este circuito, ¿no?, se alimenta de una manera impresionante, ¿no? Nosotros debemos estar muy atentos con las influencias que recibimos de los pensamientos ajenos. ¿De qué forma nos llegan los pensamientos ajenos? ¿De qué manera llegan hacia nosotros? Llegan por los escritos. Los escritores de genio tienen una gran influencia, son formadores de opinión. Y ellos muchas veces causan cosas muy positivas con lo que escriben, pero muchas veces también traen trastornos para la sociedad. Porque si mucha gente les gusta leerlos, van a tener, estas influencias van a tener repercusiones grandes dentro de la sociedad. No solo los escritos. En este campo debemos de seleccionar las lecturas naturalmente, ¿no? Tener mucho cuidado, ¿no?, con las lecturas que hacemos. Pero también nos llegan las influencias por los medios de comunicación, o por WhatsApp, por Internet. Estos medios en que nosotros nos ponemos en comunicación a veces con grupos grandes y con muchas personas, ¿no? Y un escrito que decía así: si tu móvil está cargado de cosas, tu mente también podrá estar. Porque lo que entra por tu móvil está influenciando los pensamientos y está causando también influencia en los sentimientos. Así que hay que elegir lecturas y elegir lo que admitimos que entre por nuestros instrumentos de comunicación. El ordenador, el móvil, la televisión. Debemos estar muy atentos con esto. Y estas cosas nos influencian, ¿no? Y es necesario elegir cosas más nobles y hacer un estudio silencioso y fecundo, productivo de estas cosas positivas, para que estas cosas positivas puedan ocupar nuestros pensamientos. Para que en la mayor parte del tiempo estemos pensando cosas positivas, constructivas, que nos desarrollen las capacidades. Y es de esta forma que nos vamos habituando a estas cosas positivas y buenas. Así que es muy importante evitar discusiones que hacen mucho barullo, ¿no? Hablar lo que no se sabe lo que se está hablando, ¿no? Por el hecho de tener que hablar simplemente.
Y bueno, estar ahí malgastando los oídos de los demás con palabras vanas o utilizar nuestro tiempo con lecturas frívolas. Y bueno, no sé si vosotros podéis encontrar en el diario vivir una lectura más frívola de lo que de los periódicos, ¿no? Es lo más desechable que hay. El periódico es la noticia del día y no sirve para mañana. Si sirve el máximo por una semana, ¿no? Así que se tira fuera. Pero queden los pensamientos de quien ha leído, causando tumulto, causando perjuicios. Así que, sinceramente, yo soy periodista, entonces puedo hablar con tranquilidad, ¿no? Muchas cosas que se publican no sirven para nada, solo para perturbar la mente de las personas. Pero uno dice así, pero tú eres un alienado si no lees el periódico. Y yo digo, hay varios tipos de alienación. Estar alienado, pues, como si estuviera por fuera de las cosas, como si no acompañara. También aquel que no lee nada espiritual es un alienado desde el punto de vista espiritual. Así que hay que estar muy atento, ¿no? Con lo que deseamos nosotros, lo que queremos de hecho, y con lo que estamos haciendo con nosotros mismos. Y mucho cuidado con estas opiniones, porque todo el mundo tiene opiniones propias, ¿no? Y muchas veces nos dejamos guiar por una opinión como esta. Yo tengo que estar al tanto de todo lo que ocurre. No sabemos por qué, pero queremos estar al tanto. Y ahí malgastamos nuestro tiempo leyendo tonterías, escuchando noticieros que no van a agregar nada. A veces nos perturba el sueño. Porque raramente se dan buenas noticias, ¿no? Las informaciones normalmente son... Y ahí se pregunta, ¿no? A los medios de comunicación, ¿por qué dais tantas informaciones? Es porque a la gente les gusta eso. Si ponemos cosas buenas, cambian el canal. No quieren ver más o no quieren comprar el periódico. Así que, de hecho, está ocurriendo esto. Nosotros, espiritistas, que estamos aquí ahora en la sala, ¿no? Para esta conferencia, o que vamos a escuchar en algún otro momento, ¿no? Yo pregunto, si somos espiritistas, espiritualistas, si estamos buscando alguna cosa positiva en nuestra vida, ¿estamos nosotros alimentando este tipo de cosas? ¿Les damos valor a estas informaciones que nos perturban? Y entonces lleva razón a aquellos que dicen que efectivamente tienen que poner malas informaciones porque si ponen cosas buenas la gente no quiere. Hay que seleccionar los canales. Hoy ya tenemos buenos canales que transmiten cosas más positivas. De cuando en cuando ponen alguna cosa que nos sirve, pero en este momento cambiamos. Es de alguna manera un gran desafío para nosotros, ¿no? Un gran desafío. Pero nosotros tenemos que observar que estamos en una época de anemia intelectual. Decía eso León Denis en el siglo XIX y nosotros estamos en el siglo XXI y seguimos en una época de anemia intelectual. Hay mucha cosa que se está produciendo. Se dice que ahora se está doblando la cultura, el conocimiento en cada 13 meses. No sé si no habrá algún exagero por ahí, pero he visto esta semana eso, ¿no? No sé si será verdad, pero hombre, es mucha información que nos llega. Y la pregunta es, ¿cuál es la cualidad de esto que nos está llegando? ¿Cuál es el significado de eso? ¿Cuál es la importancia de estas cosas para nosotros? De esta manera, vamos a reflexionar con León Denis. El alma encerra profundezas que son desconocidas de la mayor parte de nosotros. Es un terreno desconocido. El hecho es que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Es un desafío inmenso para nosotros, porque no nos conocemos. Sufrimos los choques de las pruebas, las dificultades. Pasamos por horas tristes, momentos difíciles.
que revelan para nosotros la fragilidad de las cosas físicas, pero nosotros nos agarramos a ellas. Y queremos tener más dinero, queremos tener más cosas, queremos tener propiedades siempre más y más. Y nos sentimos entristecidos cuando no tenemos lo que pensamos que sería importante para satisfacción de nuestros apetitos en el campo material, ¿no? De esta forma, nuestra alma sigue siendo un desconocido para nosotros. Y no tengamos ilusiones, porque las almas nobles, las más bellas, son aquellas que efectivamente saben sufrir en el campo material y renunciar para entonces encaminarse en el sentido más espiritual. No es abandonar lo que tiene para convertirse en un mendigo y un pidiente que después va a ser un peso para la sociedad. No se trata de eso. Es saber aprovechar las oportunidades que tiene, los recursos que le llegan en un sentido más espiritual de la vida, auxiliando al semejante, haciendo el bien para el prójimo. Vamos a poner así en palabras directas, ¿no? Lógico que es tener el cuidado de sí, del cuerpo, ¿no? De la familia, tener tanto cuanto es posible donde vivir, ¿no? O por alquiler o por propiedad. Lógico que el ser humano tiene el derecho a esas cosas. Y ni todos tienen, ¿no? Estas cosas. Pero es una contradicción. Cuando nosotros encontramos uno comprando una mansión de 30 millones, como hemos visto en el periódico hoy, 30 millones la propiedad. Y al mismo tiempo recibimos una información de un señor que vivía juntando cosas reciclables, como botellitas de plástico, estas cosas que se pueden reciclar. Él juntaba y las vendía y con esto sostenía su familia, que es su mujer, que también trabajaba afuera, ¿no? Con poquito, pero tenía hijos pequeños y no lograba hacer mucho porque tiene hijos pequeños. Pero ellos tienen 3 hijos. La hija mayor, sufrió un problema, ¿no? Y tuvo un parálisis y, bueno, no puede salir del hospital. Y el hospital exige que un familiar esté ahí todo el tiempo, 24 horas, para dar atención a una criatura como esta, que no hace nada por sí. Y él entonces tuvo que dejar de trabajar. Y los 2 hijos pequeños se quedaron con la mujer en casa. Bueno, el noticiero informaba que hoy no tiene más nada. La cama que duerme el pequeño, que es casi bebé, es donada, es alguien que dio el colchón para que pudiera poner en piso para poder dormir. La casa es de alquiler y ya está retrasado el alquiler. Y entonces vemos esta, ¿qué puedo decir? Contradicción impresionante entre el exceso de un lado de tener y otro lado el exceso de miseria, ¿no? Bueno, esta es construcción del pensamiento. ¿Será que nosotros necesitamos una mansión de 30 millones de reales o, yo qué sé, 10 millones o 8 millones de dólares? ¿Necesitamos una cosa de esta? ¿Será que necesitamos de hecho? Pero no entra en el comentario que estamos haciendo juzgamiento, es un análisis para nosotros mismos, ¿no? Porque a veces no tenemos tanto, pero tenemos lo que nos sobra. Y a veces no compartimos ni lo que sobra. Es complicado. El progreso, si nosotros sabemos disciplinar nuestro pensamiento para centrarnos en la observación de nosotros mismos. Disciplinar el pensamiento para vigilar nuestras acciones. Direccionar nuestras acciones para algo más positivo. No ser víctima de nuestros impulsos.
regular nuestra vida física, ¿está bien? Reducir nuestras necesidades y promover más la salud. Disciplinar las impresiones que recibimos, las emociones y dominarlas. Leon Denis nos va recomendando todo esto. Aprender a olvidarse de uno mismo, de sacrificarse cuando es necesario, de poner el otro en primer lugar, en primera plana, ¿no? No es suficiente creer y saber, no. Es necesario vivir la acción. Y Allan Kardec dice que la religión del hombre es aquello que él cree. ¿En qué creemos nosotros? Es, por lo tanto, fundamental buscar la comunión de pensamientos y sentimientos. Para facilitar este proceso, nosotros podemos elegir a un ejemplo. Alguien que nos inspira, que efectivamente nos da ánimo. Alguien que sea para nosotros una especie de modelo. Nosotros tenemos a Jesús, ¿verdad? Que es el modelo y guía de la humanidad. Pero si conseguimos a alguien que ya está haciendo estas cosas, con quienes convivimos, o que de alguna manera lo conocimos por lecturas, ¿no? Ya fue un personaje del pasado, pero que su ejemplo nos cuaja. Entonces, apoyarnos en esto, porque esto nos da, entonces también podemos lograrlo. De esta manera hay que hacer una correlación íntima entre pensamiento y voluntad. Porque el pensamiento mueve las energías y la voluntad le da la dirección. Así que es necesario aprender a conducirlos al ideal deseado, al ideal soñado por nosotros. ¿Qué queremos ser? ¿Qué planificamos para nosotros en el futuro? Sintonizar pensamientos, sentimientos, acciones por el poder de la voluntad con el Creador. Sintonizar eso todo con el Creador. Nosotros, seres que vivimos en el campo material, somos viajeros. Estamos aquí de paso. Y por esto necesitamos ejercitar unos en relación a otros tolerancia. Tolerancia. El otro es el otro y tiene derecho de ser el otro. Y yo tengo que respetar eso, por más que no concrete. Tolerancia. Benevolencia. Ser benévolo con el otro es tener ese sentimiento bueno, de querer el bien. Y en la situación que tengamos, ¿no? Buscar este bien de otra persona. Esta predisposición para las cosas positivas. Benevolencia. Y ejercitar el perdón. Comprendiendo que si necesitamos perdonar es porque ya nos hemos ofendido. Entonces, trabajar para no ofenderse con lo que los demás hacen. No tomar las cosas en el terreno personal. Entonces, aprender a soportar las cosas con paciencia y serenidad. De esta manera nos vamos disciplinando el pensamiento y moldeando nuestro carácter. Entonces, el moldear el carácter de forma a ser íntegro en todo. Efectivamente, ser constructivo. Y de esta manera cooperar con nuestros semejantes para que ellos, ¿no?, reciban de nosotros el incentivo también de lograr realizar
esto que aquí estamos examinando. La felicidad es una conquista. La felicidad, siendo una conquista en realidad, no es aquella conquista que se alcanza al final del derrotero, de la ruta, de la caminada. La felicidad es la propia caminada, es la propia ruta. Por esto debemos de estar atentos, que si estamos hoy matándonos de trabajar para ser felices después, estamos haciendo equivocado, porque el placer del trabajo debe ser una felicidad para nosotros. Porque mucha gente quiere trabajar y no puede, no tiene. ¿Está bien? Así que, dentro de esto todo, nosotros hacemos un breve resumen diciendo, ¿no? Con el León Denis y Emmanuel, ¿no? El pensamiento necesita efectivamente ser controlado por la voluntad, disciplinado, de tal forma que con el pensamiento disciplinado el individuo vaya moldeando su carácter en el sentido positivo, constructivo, para que se sienta bien con él mismo, que se sienta feliz en este esfuerzo de autosuperación y de hacerse cada día más útil en las relaciones con los semejantes. Terminamos aquí en la charla y María Giles creo que se abre para preguntas, ¿verdad? ¿La forma íntima puede hablar de ello? Sí, fue una forma distinta de hablar de la reforma íntima, ¿no? Sin tocar en la palabra o la expresión reforma íntima, porque el pensamiento, la disciplina del pensamiento para la reforma del carácter es total reforma interior, reforma íntima, ¿está bien? Entonces el pensamiento tiene que ver con la reforma interior. Es una lucha, un trabajo que necesitamos, ¿no? Realizar y con esto hacernos más conscientes, ¿no? Es muy común cuando llega la hora del almuerzo ya no nos recordamos más qué fue lo que pensamos en el desayuno. Y cuando llega la noche no nos recordamos lo que pensamos en el desayuno ni siquiera en el almuerzo. Y esto no es bueno para nosotros, ¿no? Así que hay que hacer el esfuerzo de mantenernos más conscientes de las cosas que nos están pasando, porque la mente tiene capacidad para todo eso.